A esta hora estamos ya conectados telemáticamente con Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Agradecemos al señor Alarcón por atendernos. Fernando Salme le saluda a Mauricio desde UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Por favor, queremos conversar con usted, queremos dialogar para analizar específicamente la supuesta crisis que vive el país en el tema judicial. La función judicial tan criticada, tan denostada, tan falta de sustento social, porque prácticamente nadie cree en la función judicial, tienen menos de la credibilidad del 10%, otra de las funciones del Estado que no tiene credibilidad. ¿Qué le parece si partimos de analizando más bien el criterio de que el Ecuador es un Estado sin institucionalidad, un Estado fallido, como llaman los expertos? ¿Usted cree que es así y la crisis judicial que supuestamente existe sería parte de esa falencia que tiene el Estado como tal? Buenos días y bienvenido. Fernando, buen día. Un saludo para ti, para nuestra audiencia de UTC Radio. Definitivamente la institucionalidad en Ecuador es casi inexistente. Aunque sea bastante fácil para algunos hablar de estado fallido, creo que aún hay esperanza en Ecuador para no terminar convertidos en un país como Haití, donde sí podríamos hablar de un estado fallido, pues no hay instituciones, no únicamente debilitadas, no hay en lo absoluto, y más bien incluso las fuerzas del orden terminan siendo totalmente sometidas a fuerzas y grupos irregulares que controlan territorios a discreción. La ausencia del Estado en un país como Haití es evidente, al punto que las intervenciones humanitarias han estado a la orden del día durante los últimos años para tratar de resguardar en alguna manera los derechos y libertades de los ciudadanos. En Ecuador, afortunadamente, aún no llegamos a ese extremo, Fernando, pero sí hay que reconocer que nuestras instituciones son prácticamente inexistentes y estamos camino a una situación mucho más crítica de la que nosotros vemos actualmente si es que no intervenimos como ciudadanos de manera inmediata. Tú me has Mauricio, invitado gentilmente a referirme al tema judicial, pero bastaría, Fernando, perdón, ver lo que está ocurriendo en las otras funciones del Estado para darnos cuenta de que la crisis es profunda. la crisis es profunda y además abarca no solamente la función judicial, no, de lo cual queremos ya hacer de hincapié más adelante, pero usted mencionaba algo interesante, decía que todavía queda un rescoldo, todavía queda una pequeña esperanza para que no tener nosotros los ecuatorianos un Estado fallido. Eh, ¿Qué es lo que le hace albergar a usted esta esperanza? Es decir, ¿dónde está ese recurso de los ecuatorianos para pensar que todavía tenemos un Estado por el cual hay que luchar y hay que trabajar? La esperanza principal radica en que por muy débiles que estén, hay instituciones que sí funcionan. Mira, Fernando, nos puede incomodar, por ejemplo, el dictamen de la Corte Constitucional respecto del enjuiciamiento político al presidente de la República, pero la Corte funciona, se sostiene y de todos los lados acuden a ella para buscar pronunciamientos. Una institución que ha dejado de lado las subjetividades para enfocarse principalmente en lo que nos correspondería a todos como deber principal, respetar la Constitución y la ley por sobre las subjetividades. También hay otras instituciones que, aunque quizá con un perfil más bajo, vienen haciendo un buen trabajo. No me voy a referir a situaciones difíciles como la de la Superintendencia de Bancos que aún no tiene titular, pero mira lo que está haciendo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que tiene un nombre difícil, pero que ha sido la única institución que se ha atrevido a sancionar incluso económicamente a Odebrecht por las prácticas corruptas que terminaron afectando a los ecuatorianos. Eso es lo que me permite a mí tener esperanza. Y sobre todo, Fernando, la mayor esperanza radica en una ciudadanía que sigue levantando la voz, que aún puede expresarse con cierta libertad y que aún puede decir las cosas como son buscando salidas. Una ciudadanía que no en su mayoría, pero que sí la hay, no se limita a criticar, sino que también propone. No se limita además a proponer, sino que interviene y actúa. Así es que eso es lo que me permite pensar que Qué aún es interesante. posible rescatar el Ecuador.
Qué interesante. Usted al mencionar la ciudadanía me dejó fuera de base, como dicen los beisbolistas, ¿no? Claro, esa es la esperanza que tenemos los ecuatorianos. Yo le quisiera pedir una reflexión, no por contradecirle, pero sí por cuestionar. A ver, Corte Constitucional. Doctor, ¿no le parece que la Corte Constitucional es ahora la última maravilla, la última Coca-Cola del desierto? Corte Constitucional, doctor, ahí van hasta para preguntar si es que es posible despedir a una persona, hasta para sancionar a un juez, para que la Corte Constitucional diga si es que lo que hace la Asamblea es lo legal. La Corte Constitucional puede bajarse un decreto ejecutivo, es decir, es un reinado, pues la Corte Constitucional, desde mi modesto punto de vista. ¿No es así, doctor? ¿Y por qué crees que ocurre eso, Fernando? Porque precisamente es el único espacio que la gente respeta, considera y del un lado y del otro ve con buenos ojos. Ven a la Corte Constitucional y por ello yo te decía, es quizá de los últimos resquicios que quedan, como una boya de salvación. Y eso es lo que no hay que permitir, no porque la Corte sea mala, no porque la Corte no nos guste, sino porque no puede todo, absolutamente todo, tú lo has dicho, desde un despido hasta la libertad de los presos, pasar por la Corte Constitucional. Hay otras instituciones que deberían funcionar, que deberían ser íntegras, éticas, transparentes, que deberían depender únicamente de la norma y no de los criterios subjetivos de quienes las dirigen. Pero ante esa ausencia brutal y permanente, es que todo el mundo ve, insisto, como la última boya de salvación a esa Corte Constitucional. Y evidentemente, el tener eso también es riesgoso. 7 de la mañana con 40 minutos, permítame hacerle acuerdo a nuestra audiencia que está en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite en 102.9 FM para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, y a través de sus redes sociales del Ecuador entero. Estamos a esta hora dialogando con Mauricio Alarcón, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, a lo que vinimos, crisis en la función judicial, y me permito hacer o solicitar una reflexión. A ver, el ecuatoriano común y corriente, el ignorante, como el periodista dice, ¿no? La función judicial es todo lo que abarca o todo lo que está dentro de lo que se hace con la ley, es decir, jueces, fiscales. Es el criterio del ecuatoriano común y corriente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí supuestamente nada funciona. Pero yo me hago una pregunta. A ver, se critica mucho a los jueces que liberan después de 8, 10, 12 horas al supuesto líder del grupo Los Lobos, los Patones, los Tiguerones, en fin, una serie de calificativos y de nombres apelativos que tienen este tipo de organizaciones delincuenciales. Pero yo le pregunto a usted, doctor, que es una persona que conoce, hay un proceso, pues, ¿no se supone que el ecuatoriano goza del principio de inocencia? Es decir, si a mí me detienen saliendo de aquí y la policía dice que soy un terrorista, un narcotraficante, el peor ser humano, y me ponen ante un juez, ¿tienen que hacer lo que la policía dice que supuestamente yo soy? El juez también tiene la posibilidad, pues no, debe, más bien su deber es ver si es que Fernando Salme en efecto es un delincuente, un sinvergüenza, el líder de los Tiguerones, ha matado, ha violado, ha traficado con armas, ha contrabandeado con droga y todo lo que puede ser posible de imputarle. Fernando, hay que separar dos momentos en función de lo que estamos viviendo en la coyuntura. El primero, el que tú señalas, cuando se produce la captura de una persona presuntamente involucrada en actos delictivos. Todo el mundo regresa a ver, como bien decías al inicio, a la justicia, sin darse cuenta que dentro de esa justicia hay actuaciones diferenciadas que se distinguen entre sí. Uno piensa que todo radica en los jueces, pero en este caso en específico hay mucho que radica en los fiscales, en otra institución que no es ni el juzgado, ni la Corte Provincial, ni la Corte Nacional, que es la Fiscalía. ¿Por qué? Porque si alguien detiene a Fernando en supuesta flagrancia por estar cometiendo un delito, quien interviene para buscar que a Fernando le detengan de manera preventiva y quien impulsa una causa jurídica hasta buscar su sanción en la justicia es la Fiscalía. Y hay mucho, y hay que decirlo de manera muy clara, hay mucho que la Fiscalía omite y hace mal al momento de practicar este tipo de cuestiones. Hay una responsabilidad enorme en los fiscales
que actúan de manera indebida y que cometen errores. Esperemos que sea un error por desconocimiento y no con total y absoluta voluntad de cometerlo, para que después se declare, como tú bien dices, la nulidad procesal y la persona pueda en definitiva anclarse de eso para seguir disfrutando de su libertad, a pesar de que incluso los delitos que se han cometido sean a vista y paciencia de los ecuatorianos. Ahora, una cosa distinta ocurre cuando ya la persona está detenida, cuando ya la persona está sentenciada incluso y utiliza argucias legales e incluso prácticas corruptas, digámoslo como corresponde, para conseguir que un juez anticipe su libertad, declare una detención ilegal y lo deje en libertad. Ahí no hay intervención mayor de la fiscalía. Si bien es cierto que en algún punto interviene y trata de que se hagan las cosas, aquí, por ejemplo, juega un rol mucho más protagónico el SNAI, el Servicio de Rehabilitación Social de Ecuador, que incluso con sus informes favorables, y nadie habla del tema, viabiliza que los jueces fallen a favor de los delincuentes que han sido condenados. Así es que esa responsabilidad, y no quiero salvar a la justicia por completo, pero esa responsabilidad que los ecuatorianos imputamos total y absolutamente a los jueces es una responsabilidad compartida con los fiscales y con otras instituciones que se vinculan al sistema de rehabilitación social. Ahora, ¿qué pasa también con el papel que juega la seguridad pública, es decir, la Policía Nacional? ¿Qué pasa también con el papel que juega las Fuerzas Armadas? Porque de una u otra manera son instituciones que están ahora supuestamente apoyando a este tipo de acciones para tratar de acabar o de menguar con el incremento de la violencia. ¿Esto no coadyuva para que el ejercicio de la aplicación de la justicia, que además tendría que ser inmediato, se entorpezca? Sin duda. Y mira, Fernando, que si pensamos en la situación crítica también que atraviesa la Policía Nacional, es probable que para la delincuencia y el crimen organizado sea mucho más fácil permear en ella que en la justicia. Que ni siquiera tengan que recurrir en determinado momento a extorsionar o a entregar dinero y recursos a un juez, porque basta meterse en la Policía Nacional para incluso en una etapa inicial, la de la propia captura, salir bien librado. Yo no sé si tú recuerdas que hace algunos meses un medio de comunicación impreso del país comunicaba que al haber una convocatoria para nuevos miembros de fuerzas policiales, el reclutamiento, se identificó a varios miembros de organizaciones delictivas intentando acceder a la Policía Nacional. Y no es porque la policía está ahí para ellos regenerarse y ser mejores personas o hacer buenas cosas. No, no, no. Eso lo hacen para efectivamente contaminar a la institución y trabajar en beneficio de su organización principal, la delictiva. ¿Cuántos miembros ya han entrado a la fuerza policial? ¿Tú no crees, Fernando, que en este punto es vital y urgente hacer una depuración de la Policía Nacional? Porque el problema no son únicamente narcogenerales o generales corruptos, no, 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 no. El problema es en la institución en su totalidad, pero nadie se atreve a hacerlo, no sé por temor a qué. Y del otro lado, claro que hay buenos elementos, porque no hay que satanizar a una institución por unos pocos o por varios que estén incurriendo en prácticas indebidas. Los que quieren hacer su trabajo, los que creen en la institución policial, los que buscan dar seguridad a los ecuatorianos, están total y absolutamente desprovistos, no solo de armas, sino del equipamiento básico para defenderse. Ha pasado prácticamente un año de esa supuesta compra de chalecos antibalas para proteger a los miembros de la fuerza policial. ¿Qué ha pasado? Y que no nos vengan con que no son corruptos, porque una adquisición hecha con integridad, con transparencia y en el marco de la ley no toma tanto tiempo, Fernando, por favor. Mauricio, regresemos un poco a la columna vertebral de la justicia, ¿no? Que entendemos los ecuatorianos que no manejamos el derecho a profundidad, que son los jueces, que son los fiscales, que son, en fin, la gente que está dentro de los tribunales, llamémosle así, quienes aducen que en cambio todo es cuestión de dinero,
que como no tienen dinero, no pueden trabajar acorde a la necesidad que tiene el país, que como no tienen dinero, no pueden tecnificarse, que como no tienen dinero, no pueden capacitar a los jueces, que como no tienen dinero, no pueden ejecutar la ley como tendría que ser. Circuló hace poco tiempo en una de las redes sociales un caso que parece inverosímil, ¿no? A una de las personas, una abogada, no sé cómo sean los términos legales precisos, no recuerdo en este momento, pero me permito ponerle el ejemplo, a una abogada que estaba defendiendo a una persona o acusando a una persona, le pidió la jueza una resma de papel que tiene que entregar en 5 días para poder seguir adelante con el proceso, porque no había papel en los juzgados. O sea, vea usted, ¿qué hacemos ahí entonces? ¿Es solamente cuestión de dinero? No es únicamente cuestión de dinero, Fernando, y también hay que decirlo. Mira que nosotros el año pasado, y estamos a punto de sacar una actualización, hablábamos de cómo ejecutan los recursos las distintas instituciones públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas nos ha hablado de cuántos millones de dólares devolvió la judicatura el año pasado por no haberlos ejecutado. No es un problema de dinero, no es un problema de recursos únicamente, porque claro, faltan recursos para más fiscales, faltan recursos para más jueces, para evitar esa carga procesal de la que también los ciudadanos somos víctimas de manera recurrente. Pero es increíble que ni siquiera sepan presupuestar bien en las instituciones para que, claro, devuelvan dinero por líneas no ejecutadas, que quizá poco o nada tengan que ver con el servicio de justicia, pero que uno vaya a una unidad judicial y se dé cuenta de lo que tú dices. Bastaría hacer una búsqueda simple en redes sociales para darnos cuenta la cantidad de comentarios que hacen abogados, litigantes, no solo respecto a la falta de una resma de papel, sino ante la falta de notificadores, ante la falta de insumos básicos para poder imprimir un documento. ¿Quién pierde de todo esto? No el juez, que probablemente de forma cómoda cruza de brazos y dice, hasta aquí llego y mientras no me den las cosas no despacho, sino el ciudadano común, el que espera que los tiempos se cumplan de acuerdo a lo que dice la norma, el que espera una justicia real y efectiva, porque justicia que tarda no es justicia. Los ciudadanos que ahora, como tú decías al inicio, Fernando, desconfían de la función judicial, como desconfían de las otras funciones, porque saben que para tener un buen resultado necesitan invertir en la justicia. Y no me refiero a contratar un buen abogado, sino a dar regalitos o incluso dinero en efectivo para que su trámite pase primero, para que su juicio sea favorable y algunas cosas que deberían ser revisadas de manera urgente, al igual que en otros sectores. Por desgracia, la corrupción ha permeado total y absolutamente en el país. Mira, Nosotros Mauricio, somos responsables de ello, por supuesto, Fernando, pero creo que también debemos ser responsables en salvar la situación. un comentario o varios comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, ¿no? Uno que dice, como es el error en el caso de Freddy Carrión, 700 días prisionero, jueces y fiscales Y perdón, irresponsables. aquí no estamos a propósito de ese comentario, Fernando, con simpatías o Exacto. antipatías a favor o en contra de nadie, Yo iba a pero hacer, ¿por qué la justicia actúa de manera discrecional, yo con iba toda la a fuerza contra unos y señalar con eso guantes de también, seda a otros? aclarando por supuesto que aquí no se defiende ni se acusa a nadie. Mira tú, el caso Olavini. ¿Ah? Habría ¿Y que qué ha pasado al final? habría que esperar que Olavini no se ponga las pilas y denuncie al país, porque entonces con los impuestos No, es un de usted, hecho. de mí y del resto de ciudadanos tendremos que pagar la irresponsabilidad de los jueces y de los actores Así es, legales. Fernando, así es. Y ese es un detalle no menor, porque jueces y fiscales se ensañan contra ciertas personas por, no sé, animadversión personal o algún otro tema, y quienes terminamos pagando las consecuencias de ello somos tú, yo y nuestra audiencia, porque de nuestro bolsillo salen las indemnizaciones millonarias para compensar el daño causado. 7 de la mañana con 53 minutos. Mauricio, para finalizar en este espacio que nos queda, ¿cuáles serían las acciones necesarias para tanto desde la ciudadanía cuanto desde los entes oficiales? Pues no, porque alguien tiene que hacer algo desde los poderes del Estado, no sé, a lo mejor el control el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con ese nombre tan
ampuloso, Rimbombante. sí, rimbombante, desde la Asamblea Nacional, desde el mismo Ejecutivo, no sé, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato para ver si es que esto empieza a cambiar, y la ciudadanía también, por supuesto, pero ¿cuáles serían las acciones fundamentales, básicas? Fernando, yo te decía a ti que mi principal esperanza está en nosotros, en los ecuatorianos. Que nosotros actuemos, no dejemos de levantar la voz, denunciemos prácticas corruptas y hagamos nuestro trabajo que como ciudadanos responsables nos corresponde. Que no seamos cómplices de la ineptitud, la inoperancia y por supuesto la corrupción. En nosotros está empezar a cambiar. ¿Cómo confiar en una asamblea sin credibilidad? ¿Cómo confiar en un ejecutivo sin credibilidad? Ellos tienen que hacer su trabajo, claro que sí. La asamblea legislar y fiscalizar, el ejecutivo dotar de recursos a las instituciones para que actúen de manera responsable, para que sirvan efectivamente a la ciudadanía. Pero cuando hay tanta desconfianza e incredulidad frente al trabajo de las instituciones, la última esperanza no es la Corte Constitucional ni una o dos superintendencias que funcionan, sino nosotros, los ecuatorianos, que debemos además pensar en la importancia de levantar la voz, de denunciar y de empezar a poner un alto a quienes únicamente son nuestros representantes, porque los mandantes somos nosotros. Y si nosotros no marcamos la cancha, pues los que están del otro lado harán de las suyas y pensarán que incluso a través del voto de la ciudadanía recibieron un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Mauricio, ¿y no hay al momento algún tipo de acción que un ciudadano pueda tomar para demandar justicia? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un accidente de tránsito y resulta que sin haber muertos ni heridos se demora 1 año y medio la solución de ese problema, y no por la acción del fiscal o del juez o de las personas que intervienen, sino porque se llega a un acuerdo con la otra parte? ¿Dónde me puedo quejar? ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente? Porque caso contrario está en indefección. No, el ciudadano tiene opciones de queja y tiene opciones de denuncia. Y si bien es cierto que tiene que hacerla ante instituciones de las cuales también duda, debe hacerlo. Si usted tiene un servidor judicial que lo maltrata, que no respeta la norma, que está en este caso además demandando un cariñito para poder atenderle, denuncie, denuncie ante el Consejo de la Judicatura, presente una denuncia pública a través de los medios de comunicación, levante la voz. Si usted tiene además representantes en la Asamblea Nacional, Cotopaxi, Pichincha los tiene, y ve que no están cumpliendo su trabajo, no están cumpliendo su plan de gobierno, levante la voz, exija rendición de cuentas, ponga en su lugar a aquella persona que está ahí no para servirse y no para representar a su caudillo u organización política, sino para servir y representar a usted, al ciudadano. Opciones hay muchas. Tú has mencionado una en la que yo personalmente hasta hoy no confío tampoco. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una opción es, por supuesto que sí, pero hay que presionar para que las cosas definitivamente funcionen y no se queden simplemente ahí. Y ese es un trabajo que además, Fernando, lo tenemos que hacer de manera colectiva, para que el ciudadano que con valentía se atreve a levantar la voz no sienta que está solo, que sienta que tiene a un grupo detrás y ese grupo es el país entero. 7 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Nosotros agradecemos a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por regalarnos estos minutos y por haber conversado básicamente sobre la crisis que vive el Ecuador en la función judicial y en el momento político que tiene, en donde aparentemente se habla de un Estado fallido, pero nos ha dicho nuestro entrevistado que él alberga las esperanzas de que no sea así, de que todavía en el Ecuador hay una esperanza para que no tengamos un Estado fallido, sino que podamos reconstruir a esta entelequia que es el hablar de un Estado, ¿no?